el partido de fútbol o desaliento porque no era en el lugar de siempre, lo que sea, pero te pido que nos ayudes a resolver eso en el corazón de cada uno de nosotros y que sigamos juntos, unidos como iglesia, que somos más allá que un edificio, somos nosotros, tu iglesia, Señor. Y también una vez más, por supuesto, concédenos la bendición de esas nuevas instalaciones. Estamos en tus manos hoy, háblanos, Señor, aliento, fortaleza, desafío, disciplina, lo que tengas para nosotros, Señor. Habla nuestras vidas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando, hermanos, un pasaje de la Escritura que nos desafía a la obediencia porque estamos en el mes de proclamación de la obediencia y hemos iniciado el estudio de la vida o el incidente de sanidad de un hermano nuestro, un ciego de nacimiento que se convierte en un neovidente, un vidente, y resulta que tenemos algunas enseñanzas que obtenemos de él. Obediencia ciega, bienaventuranza de vidente, le hemos llamado a esto. Y déjeme introduzco de la siguiente manera. Un niño tenía fama de portarse muy mal. Y resulta que un hombre adulto lo desafió y le dijo, mira, yo vengo aquí cada semana y te voy a desafiar a lo siguiente. Si te portas bien toda la semana, te voy a dar 100 pesos la próxima vez que venga. Al niño le gustó la idea. Le dijo, ¿aceptas el reto? Sí, dijo, acepto. Muy bien, cuando yo regrese la próxima semana, si te has portado bien en esta ocasión, te voy a dar 100 pesos. La semana siguiente el hombre llegó y le dijo al niño, no voy a preguntarle a nadie cómo te portaste, voy a preguntarte a ti solamente. Dime una cosa, ¿mereces los 100 pesos? El niño sonrió, pensó un rato y le dijo, deme 10 pesos. Y a lo mejor le salgo debiendo. Deme 10 pesos. Oiga, por lo menos no tenía problemas de deshonestidad, por lo menos. Ya dijimos que la obediencia es un principio, un valor de la vida cristiana. La vez pasada leí algunos textos bíblicos del Señor Jesucristo, de los apóstoles. Hoy voy a leer una vez más del Señor Jesucristo, de Moisés y también de uno de los apóstoles. Miren lo que decía el Señor Jesucristo. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Léanlo conmigo, por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Oiga, eso está seco, directo y a la cara, ¿no? O sea, dices que me amas, que no sé qué, pero si me amáis, guardad mis mandamientos. Moisés define la vida del pueblo de Dios como una vida de obediencia. Miren cómo dice en Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Y usted dice, bueno, pues sí, yo sí lo temo, pero luego le añade a Moisés para que no quede duda, que andes en todos sus caminos, eso es obediencia, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquello de que le temas y que lo ames es así como abstracto y como que todos decimos, yo sí le temo, yo sí lo amo, pero le añade Moisés que andes en sus mandamientos y luego dice que sirvas, o sea, cosas que tienen que ver con acción. Pablo enseña que la salvación se define como obediencia al Evangelio. Pablo dice que convertirse es como obedecer. O sea, que obedecer es convertirse, que son cosas sinónimas. Si no me lo quieren creer, lean conmigo Romanos 15:8, por favor. Sé que le estoy interrumpiendo a algunos, no sé dónde pararme, porque donde me pare le tapo a alguien, ¿verdad? Por razones de cómo está aquí. Pero leen conmigo, por favor, Romanos 15:18, como dice, porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Notan que podemos cambiar y poner ahí obediencia, donde dice, podemos poner, conversión, donde dice obediencia, porque dice Pablo, me lo regresan por favor y no me ayudan a ir con él, dice, porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la conversión de los gentiles con la palabra y con las obras. O sea, Pablo dice, Dios ha usado mi vida, mi palabra y mis obras, para que los gentiles obedezcan o se conviertan, o sea que obedecer y convertirse es la misma cosa. Y el pasaje que estudiamos desde la semana pasada, que es el centro de toda la narración de la sanidad de este hermano, ex ciego y ahora vidente, es también un texto que habla de la obediencia. Léanlo conmigo, por favor. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El ejemplo es claro, ya lo dijimos, un ciego obedece al Señor y regresa viendo. Por eso hemos llamado a este sermón, igual que al pasado, obediencia ciega, porque no pudo haber obedecido de otra manera, estaba ciego. Bienaventuranza de vidente. Sigamos entonces estudiando las enseñanzas que este hermano nos presenta. Y ahora tengo algunas enseñanzas muy básicas y voy a repetir casi en cada enseñanza que tengamos cuidado de no confundirnos y pretender o pensar que estas enseñanzas son para inconversos o para gente muy alejada de Dios. Son para nosotros también. Están en la Biblia y la Biblia nos alimenta a todos. Y aquí la primera enseñanza de este día. Obediencia es experimentar al Señor personalmente. Más que religión, se trata de una experiencia real. Más que religión, es un asunto de vivencia real.
Dice el texto, entonces volvieron, subrayé, los volvieron desde el pasaje pasado. En el pasaje pasado hubo 3 veces que decía volvieron y aquí otra vez. O sea que los tipos volvieron y volvieron y volvieron. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres tu discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¿Se acuerdan que dijimos que la semana pasada que ese era el temor de los padres, que lo expulsaran? Y recuerde que expulsarlo no era cosa sencilla. No podía comprar ni vender en ninguna cosa que tuviera que ver con judíos. Quedaba, digamos, con la necesidad incluso de irse de la ciudad. Y eso hicieron con él. Ahora él mendigaba, ¿se acuerdan ustedes de eso? ¿Qué más pobreza podía tener? Y tenía vista, ahora veía. Y no es que recuperó la vista, nunca había visto. Eso es lo más extraordinario. No es que le recuperó la vista, se había enfermado. No, nunca nació sin ver. Resulta que ahora veía. Cuando le dijeron, da gloria a Dios, le estaban diciendo algo parecido como a esto. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sobre la Biblia. Era un juicio, los sentaron en el banquillo de los acusados. Eso es lo que significa dar gloria a Dios. Estaba bajo amenaza de excomunión. Lo maravilloso fue que se mantuvo firme en su decisión de creer lo que había experimentado. Además, manifestó una lógica extraordinaria para defender su fe. No había ido a un seminario, por favor, era ciego. No había ido a un seminario, no había leído la Biblia jamás. No era una persona estudiada, mendigaba. Y resulta que tiene una lógica, una lucidez teológica bárbara. El tipo, hasta le dijeron, tú naciste en pecado y nos enseñas a nosotros. Ahora, ¿a qué se refiere que le dijeron naciste en pecado? ¿Se acuerdan la discusión de la semana pasada que leímos en la semana pasada? La discusión era, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque ellos pensaban o decían que una persona estaba enferma o tenía desgracias en proporción directa a sus pecados. Pero este había nacido ciego. ¿Cuándo pecó? Si nació así. Y decían, hay 2 posibilidades, que pecó antes de nacer o que pecaron sus padres, se transfirió la consecuencia del pecado. Por eso le dijeron, tú naciste en pecado, porque había estado ciego. Y nos enseñas a nosotros, resulta que sí, es un apologeta bárbaro. Y eso que en esa época ni siquiera existía la palabra apologeta, porque la palabra apologeta viene de Apolos, el discípulo de Aquila y Priscila, aquel griego que defendía la fe, pero todavía no la había entendido bien. Y Aquila y Priscila lo sacaron aparte, ¿se acuerdan ustedes? Y le anunciaron mejor el evangelio. De ahí viene apologética, el nombre de este personaje cristiano que se convierte y es un defensor de la fe. Apología es una defensa de la fe. Y resulta un apologeta bárbaro de su experiencia. Y es un hombre sencillo y discute con los teólogos de aquella época. Les dice una serie de preguntas y los mete en líos. Como que se adapta a ellos. Como le dice, bueno, suponiendo sin conceder que tienen razón. Porque ellos decían que a un pecador no le escuchaba a Dios. Oiga, si Dios no escucha a los pecadores, entonces a ninguno de los aquí presentes nos escucha. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero ellos decían cosas así muy radicales. Y él dice, bueno, poniéndome a tono con sus doctrinas, respóndanme estas. Mire las preguntas que les hace. El tipo, insisto, tiene una lucidez bárbara. Dios, yo creo que le abrió los ojos y no solo eso, le echó algo de gasolina al cerebro, algo, porque mire su capacidad de preguntar y de pensar. Él les pregunta, ¿cómo puede un pecador hacer milagros? Que alguien me explique. Les dice el neovidente. Ustedes dicen que es un pecador, que no sé qué. Explíquenme cómo puede hacer milagros. Otra pregunta que les hace es esta. ¿Cómo es que ustedes no saben de dónde es y a mí me abrió los ojos? Qué interesante. Los teólogos del momento, los expertos en lo espiritual, los expertos en los asuntos de milagros y religión, no saben de dónde viene que anda haciendo milagros por la calle, que me abre los ojos. ¿No saben de dónde es? Me late que una de dos. O estos están súper mal, o estos están terriblemente mal, una de dos. No puede ser que me estén diciendo esto cuando este hombre me abrió los ojos. Tercera pregunta que les hace, bárbara. Si no viene de Dios, ¿cómo es que hace estas maravillas? Chútense esa, explíquenme esa, les dice. Otra, más brava. ¿Por qué preguntan tanto?
Porque es la sexta vez que le preguntan. ¿Por qué preguntan tanto? Ya se los dije, se los expliqué otra vez. Si quieren les hago un video para que lo estén repitiendo cada rato. No es que no había videos en aquella época. ¿Por qué preguntan tanto? ¿Saben a qué se parece esta pregunta? ¿Se acuerdan cuál fue la primera cosa que Jesús le dijo a sus discípulos, a los primeros discípulos de la historia, Juan y Andrés? Lo digo cada rato yo. ¿Cuál fue la primera cosa que les dijo? ¿Qué buscan? ¿No? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Es la misma pregunta, se parece. ¿Por qué preguntan tanto? ¿Qué buscan? ¿De qué la giran? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿Qué andan buscando? Esa era la idea. ¿Por qué preguntan tanto? ¿Qué quieren? Ya se los dije, ¿qué más quieren? Y la pregunta, esta sí es una pregunta, es una cachetada ranchera. ¿Quieren ser sus discípulos? ¿No es cierto que haga de cuenta que le dice usted a un perredista, ¿vas a votar por el PRI? O a un priista, ¿vas a votar por Morena? O un chiva, ¿te pones esta camiseta del América? Te haría mucho bien. ¿Quieren ser sus discípulos? De hecho es más grave, estas que acabo de hacer no son nada comparada con esta. ¿Quieren ser sus discípulos? Porque ellos eran antagonistas, absolutamente antagonistas de Jesús. Ahora bien, hemos llamado a esta enseñanza obediencia es experimentar al Señor personalmente. Más que religión, se trata de una experiencia. No me malentiendan. No malentendamos el asunto. Es necesario y bueno reflexionar, discutir, defender la sana doctrina. Es importantísimo tener declaraciones de fe, principios, verdades, enseñanzas que nos den identidad. Por supuesto que sí, es importante eso. Yo hago eso toda la vida. Me la paso aquí vociferando contra las falsas doctrinas que hay en nuestro mundo evangélico y escribo libros y escribo cosas. Por supuesto que es útil hacer eso, pero no perdamos de vista que la palabra de Dios se vive, que el evangelio es una experiencia personal de primera mano. Es algo que se hace, que se vive, que se experimenta. No solo es algo que se reflexiona, se piensa, se dice, se discute, como hacían aquellos. No solo discutían lo que ni sabían porque no habían experimentado a Dios en sus vidas. Y el exciego, sí, él sí lo había experimentado, él no sabía casi nada. Jamás había leído ni Génesis, ni Levítico, ni Éxodo, ni Números. Los dije en desorden, pero me entendieron, ¿verdad? No había leído jamás nada de nada, pues estaba ciego. Y sin embargo, tiene una lucidez bárbara. ¿Por qué? Porque ha experimentado la salvación en su vida. O el milagro de Dios en su vida hasta este momento. Así que tengamos cuidado de solo discutir, de solo hablar. Se vive la palabra del Señor. Pablo, en su afán de compartir sabiduría con uno de sus discípulos, le escribe estas palabras. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. ¿No es eso obediencia? ¿No es eso práctica, vivencia? Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y las genealogías y las contenciones y las discusiones acerca de la ley. Aquí está hablando de religiosidad y legalismo, lo que tenían aquellos tipos que contradecían al exciego, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Incluso está hablando de las consecuencias prácticas de esa actitud, producen división, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquí está hablando de consecuencias terribles. Así es que, como dijo Lucha Villa, no discutamos, mejor vivamos. Ahora, no estoy diciendo que no defendamos la fe, claro que sí, yo hago eso, escribo libros, ya lo dije, pero oiga, yo digo que uno no debería escribir un libro si no evangeliza por lo menos a 12 personas, ¿no? O sea, 12 personas por libro más o menos, ¿no, hermana Jan? Pero hay quienes se la pasan, no sé, discutiendo, hablando y uno le pregunta, ¿y a cuántos has alcanzado para Cristo con tu testimonio? ¿Cuánto has servido? ¿Cuánto haces en la obra del Señor? ¿Cuál es el resultado de tus hechos, de tu trabajo? Porque están de acuerdo conmigo, ¿cómo se llama el quinto libro del Nuevo Testamento, hermanos? ¿Cómo se llama? Libro de los Hechos, ¿sí? Del Nuevo Testamento, el quinto libro, ¿cómo se llama? Dije del Nuevo Testamento, sí dije Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hechos. ¿Verdad que no se llama Dichos? ¿No se llama el libro de los dichos? ¿El libro de los ensayos teológicos? ¿El libro de los argumentos? ¿El libro de las conferencias? Se llama el libro de los hechos, de la vivencia de la vida cristiana. Y no estoy diciendo que no hay que hacer libros, yo hago libros y promuevo los libros de mi esposa. No estoy diciendo que no hay que hacer eso, pero si solo eso hacemos y no vivimos el evangelio, no sirve para nada entonces nuestra vida. Es inútil. Pablo le dice a Tito,
que se ocupen de buenas obras, de hacer cosas. Esto es útil y evita las cuestiones necias, genealogías, discusiones y no sé qué, lo cual trae división. Y hasta dice al hombre que causa divisiones, deséchalo. Cuando los discípulos de Jesucristo quisieron aprovecharlo, resucitado, dijeron, aquí está, se nos va a ir, pero está resucitado. Quisieron aprovecharlo para hacerle cuestionamiento sobre el tema candente, el tema más controversial de su tiempo, la escatología, los últimos tiempos, el fin del mundo y esas cosas. Le quisieron preguntar sobre eso. Y mire cómo le preguntaron en Hechos 1:6, segunda parte. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Querían saber, igual que el día de hoy la gente. Hay gente que apenas le predicas el evangelio y ya te dicen, oiga, ¿y ya se va a acabar el mundo? ¿Verdad que ya hay señales? La gente le gusta saber eso. Por eso las gitanas tienen éxito. Por eso las cafeterías de café turco donde leen el café tienen éxito. Por eso la gente hay quien hasta lee la baba de caracol. ¿Ha visto usted eso? Te ponen un caracol así, te caminas así, te deja una baba. Yo también te la leo fácil. Está mugrosa, es la lectura. Pasó un caracol por aquí. Hay gente que lee de todo y el tarot y esas cosas porque la gente sigue teniendo curiosidad de eso. Y los discípulos tenían esa tentación también. Señor, dinos, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Era el tema de controversia, el candente del momento. ¿Y qué les dijo el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Oiga, eso de no os toca a vosotros saber, ¿a qué les suena? No es asunto de ustedes. O dicho más así en confianza, ¿qué significaría? ¿Qué les importa? No os toca a vosotros saber los tiempos o las acciones que el Padre puso en sola potestad. Lo que sí les toca, dice en el versículo 8, lo que sí les toca es esto, léanlo conmigo por favor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, fíjese la palabra que usó, me seréis testigos. Es una palabra poderosísima en el sentido de lo que significa. Testigo hace referencia a vivencia. Tú no eres testigo de lo que no has vivido. Si alguien te contó, si alguien te dijo que dicen, que dijeron, que han dicho que el hermano del amigo del primo del que lo vio, en tu caso no eres testigo de nada, eres chismoso nomás, porque es un chisme que pasó de mano en mano, ¿no? Pero cuando tú estabas ahí, te alcanzó, te cayó una piedra, o te rozó una bala, o también a ti te hizo daño, entonces eres testigo del evento, de la trifulca, del volcán, de la guerra o del alimento echado a perder, de lo que sea. Si tú lo experimentaste, eres testigo. Si no, no eres testigo. Y aquí dice testigo, hace referencia a vivencia. Se trata de alguien que da fe de lo que experimenta. No es solo memorización, historias, argumentación religiosa, es vida. La palabra original para la palabra para la palabra testigo es mártir, es la palabra mártir. Así que habla de alguien que dice la verdad, que está viviendo aunque le cueste la vida. Hay quienes dicen que creen algo y no son capaces de dar su diezmo por lo que creen. ¿Qué digo diezmo? Hay quienes no son capaces de dar un peso. Cuando dan el peso ya ni es peso porque el águila está toda chueca. Se la aplastaron toda. Ya parece moneda francesa o algo así porque el águila está muy despeinada. No sé por qué digo que los franceses están despeinados, pero conozco uno que sí está despeinado. Hay quienes no son capaces de cruzar la calle por lo que dicen creer. Así que aquí habla de ejercer algo, de vivir algo. Testigo es uno que modela con su vida lo que dice la palabra de Dios. Y lo puede hacer por una simple razón, porque lo ha experimentado, punto. Lo ha experimentado, ahí está, lo está viviendo y por eso puede ser testigo de eso. El nuevo vidente, este hermano que ahora ve, fue un testigo, pues modeló en su vida el poder y la gracia de Dios. Aquí estoy yo era ciego. Le preguntaban a sus papás, ¿su hijo es? Sí, este es nuestro hijo. Y sí, estaba ciego. ¿Y cómo lo sanamos? No sabemos, ¿se acuerdan? Se lavaban las manos, fueron cobardes. Pero él, sí, yo era. No es este el que mendigaba, se parece. A lo mejor es, y él decía, yo soy. Es un testigo. Está modelando el poder de Dios como ejemplo ante los demás. Y ante las evidencias, hermanos míos, no hay discusión. Ante las evidencias, no hay discusión. Podemos decir que a mayor discusión, menos evidencias. La gente que más discute es que menos evidencias tiene. Porque ante las evidencias no hay discusión alguna. Usted muestra en su vida la obra de Dios en su vida. ¿Cuál discusión hay al respecto? Es usted haciendo cosas y mostrando el amor de Dios. ¿Se acuerdan? Les platiqué alguna vez de un hombre muy ateo, según él era humanista, libre pensador y no sé qué, que empezó a asistir al templo para
para escuchar, para contradecir al pastor, para tomar nota de las cosas que decía el pastor y cómo le estaban lavando el cerebro a su esposa. Su esposa asistía, era nueva en Cristo. Empezó a asistir y asistía con él y la esposa fue creciendo y creciendo y fue siendo una mejor discípula cada día. Y un día el hombre quiso hablar con el pastor y le dijo al pastor, he asistido porque quería contradecirlo a usted en todo lo que dice y enseña. Porque me parecían fantasías, mentiras, absurdos. La religión, el opio de todos los pueblos, eso pensaba yo. Y asistí con mi carpeta y mi pluma para escribir todos los errores que usted decía. Pero cuando llegaba a mi casa, apunté muchas cosas, quiero decirle, pastor, apunté muchas cosas que según yo estaban mal. Pero cuando llegaba a mi casa, hubo un argumento que no pude contradecir. Mi esposa es otra, es diferente, es otra. Desde que viene aquí con ustedes y cada vez que asiste más y más, es diferente y cada vez más diferente y mejor persona. Y ese es un argumento que no puedo refutar. Anoté cosas que puedo refutar de lo que usted predicaba, pero lo que tengo en mi casa es un argumento tan poderoso que no lo puedo refutar. Sin duda, Dios está haciendo algo en la vida de mi esposa y por eso vengo con usted, pastor, porque quiero pedir que ore por mí, porque también quiero que haga eso en mi vida. Ante las evidencias no hay discusión alguna. Obedecer entonces, hermanos, es conocer a Dios por experiencia personal. Y no cometamos el error de pensar que esta enseñanza básica de la vida cristiana es solamente para los inconversos que estén aquí presentes o para la gente muy alejada de Dios. Es para nosotros. Usted y yo necesitamos experimentar a Dios, no solo saber de Él. Obedecer es conocer a Dios por experiencia personal. Segunda enseñanza, obediencia es dejarnos transformar interiormente. Más que sanidad física solamente, se trata de sanidad espiritual. Miren lo que pasó. Acuérdense, nos quedamos en el capítulo anterior de esta novela. Estamos viendo en el pasaje de Juan que lo expulsaron, lo excomulgaron. Dice así el texto. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Y usted dice, ¿cómo que no sabe quién es? Sí, acuérdense, la última vez que se vieron, no se vieron. La última vez solo el Señor lo vio a él, ¿verdad? Porque él no vio al Señor. La última vez que estuvieron juntos, el hombre era ciego. Es que él nunca vio al Señor. Le puso lodo que había hecho con saliva en sus ojos, lo mandó al enviado, al Siloé, que significa el enviado, y hasta ahora lo ve. Así que el hombre no sabe que ese Señor, tal vez reconocía la voz, tal vez, no sé. Pero Jesús le dice, ¿crees? ¿Y quién es, Señor? Para que crea en él. Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y le adoró significa que se postró, cayó a tierra, su rostro a tierra, sus brazos, sus manos a tierra. Y adoró, eso significa adorar. Es la palabra latina, latría, de donde viene idolatría. Latría es postrarse ante un ídolo. Latría es la misma palabra que adoración, son sinónimos en dos idiomas diferentes. Se postró ante el Señor. Podemos decir que había sido sanado de sus ojos, pero le hacía falta ser sanado del corazón y el Señor le dio la oportunidad de confirmar su fe de esa manera. No se trata de decir solo hay Dios, se trata de seguirle y obedecerle. La Biblia dice, Santiago, ¿se acuerdan? Que los demonios también creen que hay Dios y tiemblan, pero no obedecen. No se trata solo de acudir a Él cuando le necesitamos, se trata de caminar con Él todos los días. No se trata solo de presumir un milagro. Se trata de entregar la vida en oración. ¿Están de acuerdo conmigo que Dios también hace milagros a los inconversos? Lo hizo en la Biblia. ¿Cuántos leprosos sanó el Señor en aquella ocasión famosa? 10. ¿Cuántos regresaron a rendirse ante Él y entregarle su vida? 1. Si leemos bien el pasaje de Juan 5, el paralítico de Betesda, podemos notar, yo pienso que ese no se convirtió. Por eso Jesús, cuando se lo encontró después, le dijo, mira, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué puede ser peor que estar paralítico 38 años? Irse al infierno, eso es peor. Y pudiera ser que no se convirtió, por lo menos no en ese momento. Más adelante, porque le habían preguntado, ¿quién te sanó? Y él dijo, no sé, no lo encuentro. Pero después, cuando Jesús habla con él y le dice esto, entonces va así como tipo chismoso y le dice, acá está, él es el que me sanó. Como casi delatándolo. No estamos seguros entonces de su conversión del todo. Jesús hace milagros, hizo milagros en personas por amor, por misericordia, por compasión. Tal vez incluso como una motivación para que creyeran en Él, pero no todos lo hicieron. Así que no se trata solo de presumir un milagro, se trata de entregar la vida en adoración. Aquel hombre obedeció y fue transformado. No hay transformación sin obediencia. Repito, no hay transformación sin obediencia. Debía escribir eso en negrillas para que apareciera acá y lo recordáramos más. No hay transformación sin obediencia. Si tenemos mucho tiempo batallando con algo que queremos dejar, alguna actitud, algún vicio, alguna cosa que hacemos,
y no lo podemos dejar. Debemos analizar nuestra disposición a la obediencia. Señor, ¿por qué no me quitas esto? El Señor me dice, ¿lo quieres dejar de veras? ¿De veras lo quieres dejar? Porque tal vez es el problema, que no lo quieres dejar. No me culpes a mí, no es que no soy yo quien no te lo quiere quitar, es tú que lo tienes agarrado con uñas y con brazos y piernas, te aferras de eso. No quiero hacer aquí una lista de cosas en las que debemos obedecer. Pido al Señor, Dios Todopoderoso, que el Santo Espíritu trabaje en nuestra conciencia, en nuestro corazón y que nos enseñe a cada uno de nosotros qué es esa área de la vida, qué es esa cosa en la vida en la que yo debo obedecer, porque no lo estoy haciendo. Obedecer es ser transformados. Así que obediencia es dejarnos transformar interiormente. Más que sanidad física, se trata de sanidad espiritual. Tengo algunos desafíos, no solo un desafío, sino varios, que este hermano, el neovidente, nos presenta. Desafío a la obediencia de vidente. Sigue el pasaje, no se acaba. Juan es un evangelio muy particular. Juan no es como Mateo, Marcos y Lucas. Juan no nos cuenta lo que Jesús hizo. Nos cuenta lo que Jesús quiso decir con lo que hizo. Por eso, después de cada gran milagro, Juan nos pone un discurso de Jesús, una enseñanza que tiene que ver con su milagro. Y aquí viene el discurso de este milagro en particular. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. La expresión, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados, merece una explicación. Porque usted dice, a ver, ¿cómo, pastor? Los que no son creyentes, que Dios quiere que sean creyentes, y los que son creyentes, que dejen de ser creyentes, ¿o qué? O sea, Él a los ciegos los hace videntes y a los videntes los hace ciegos, ¿o cuál es la idea aquí? Merece una explicación, y para entenderla más claramente, vayamos a una explicación que el Señor Jesucristo dio en el Evangelio de Mateo cuando contó la parábola del sembrador, y después en privado, de hecho varias parábolas, y después en privado le dijo a sus discípulos, ¿por qué hablaba en parábolas? Miren lo que dijo. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no vean, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oiga, ¿qué dice esto? También esto necesita explicación. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él hable parábolas para que la gente no entienda ni papá. No vaya a ser que entiendan y entonces los tengan que salvar. ¿Eso dice? No. ¿Qué dice? Déjeme explicarlo con algunos puntos para que vayamos entendiendo esto. Aquellos que reconocen su necesidad, es decir, se reconocen ciegos o necesitados, pueden ver la luz del Evangelio del Señor. Eso está clarísimo. Aquellos que creen que ven, aquellos que creen tener su propia verdad, que dicen creer a su manera y no aceptan corrección, son cegados por la predicación del Evangelio. Y eso pasa, usted lo ha notado eso, con personas a las que le ha hablado usted de Cristo. Se creen que saben mucho, leyeron medio libro, leyeron la revista muy interesante. O un artículo en la revista Duda. ¿Se acuerdan de la revista Duda de antes, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan de esa revista? Ya no existe o sí existe todavía. Ya no, era parecido, más o menos, menos fina, pero más corriente, pero también hablaba de cosas así misteriosas. Hay gente que lee un artículo por ahí de no sé qué, leen un artículo acerca del cristianismo en la revista Cosmopolitan. O la revista Kena, ¿todavía existen esas revistas? O la revista, ¿qué? O en Google, o algún artículo por ahí, se lo creen todo y creen que ya saben todo acerca de Jesús. Que él de los 12 años a los 30 vivió en Cachemira, en no sé dónde, o en la pirámide de Keops, y que es uno de los iniciados, y se lo cree todo. Y quien escribió eso es un drogadicto o es una persona que ni conoce a Dios ni nada y se lo cree todo. Hay gente así y usted le habla del Evangelio, ¿sabe qué? Se cierra más, menos cree. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Los que reconocemos que estamos ciegos y que necesitamos, podemos ver. Pero aquellos que creen que saben todo y no aceptan corrección, entonces el Evangelio les llega y se cierran. Los fariseos hicieron algo peor. Hicieron algo peor. Ellos le preguntaron, Jesús les dijo, que eso de los ciegos y los que ven y demás, ellos dicen, ¿a poco nosotros somos ciegos? Yo hubiera querido que les dijera, sí, bien cegatones están. Pero no, fíjese lo que les dijo. No, ese es el problema, que no, ustedes sí ven.
y aún así rechazan. ¿Sabe que el problema de los fariseos fue peor? Porque ellos, déjeme decirle, la gente del pueblo no sabían quién era Jesús. No entendían si era el Mesías, si no era el Mesías, estaban confundidos, no sabían. ¿Qué cree? Los religiosos de la época sabían que Jesús era el Mesías. Es decir, lo rechazaron deliberadamente, conscientes de quién era. Eso es lo que se llama el pecado imperdonable. No cualquier persona que no se entrega a Cristo comete el pecado imperdonable. No, algunos se entregan a Cristo porque no entienden, porque no saben, porque están confusos todavía. Pero cuando una persona sabe que hay un solo Dios y que Jesucristo es su Hijo y que vino a morir por sus pecados y que puede entrar a su corazón y perdonarle y que debes entregarle la vida y darle todo lo que eres para que te salve, y una persona que entiende todo eso y sabe que eso es verdad y a pesar de eso dice no quiero nada, eso está grave. Y eso hicieron aquellos individuos. Podemos decirlo de otra manera. Hay gente que no quiere entender, por lo tanto no entiende y no entenderá jamás porque no quiere entender, punto. Le das argumentos y le dices y te sale con otra cosa y ni te entiende los argumentos. Hay gente que no quiere entender, no entenderá. Solo aquellos que tienen un corazón y mente abiertos a Dios pueden recibir su mensaje. Aquellos que están cerrados de oír, al oír su voz, se cierra más, como los ojos enfermos ante la luz. Mire, está usted dormido, el cuarto oscuro, está bien dormido usted y le prenden la luz. Y su foco es de 200 watts. ¿Qué hacen sus ojos, hermanos, cuando se prenden la luz? ¿Qué hacen sus ojos? ¿Se abren? ¿Se cierran más, sí o no? Y hasta se tapa usted, ¿no? Agarra la sábana así. Se tapa. Eso pasa con la gente cuando ha tenido sus ojos cerrados por mucho tiempo y por voluntad propia. Lo cierra más. Cuando usted le alumbra con el evangelio, se encandila como Drácula a las 12 del día. Casi se mueren. Tienen que regresar al sarcófago de sus pensamientos. La presencia del Señor en la tierra y su evangelio hace que los seres humanos nos definamos categóricamente, creemos o no. Ese es el verdadero dilema de la vida, creer o no. Por eso, hermanos míos, el hermano vidente tiene un desafío para nosotros, un desafío bárbaro, el desafío de un vidente. Abordemos una vez más una de esas frases que él pronunció, el hermano recién sanado, y sigamos su huella. Lean conmigo, por favor. Esta pregunta, ¿qué dijo él? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ya dijimos que para los de aquella época fue una patada de mula, para los religiosos de aquella época. Se ofendieron en serio, lo expulsaron por culpa de eso. Pero era su insistencia de ellos, le preguntaron, dice Juan, volvieron a preguntarle, y volvieron a preguntarle, y el hermano ex ciego les tira una serie de preguntas, y la última es esa: ¿quieren ser sus discípulos? Hermanos, pero su pregunta hace eco, su pregunta sigue en el aire, está escrita en la Biblia. Su pregunta sigue en el aire y nos la dice a nosotros. Respondamos con un sí a la pregunta del ex ciego. Creamos y seamos sus discípulos. Y otra vez, no vayamos a creer que estos son solamente enseñanzas para los inconversos y para los que están muy lejos de Dios. Son para nosotros también. Usted y yo debemos decir: sí, quiero ser su discípulo. Eso significa ser una persona que obedece. Ser interrogadores, fisgones, chismosos, solo simpatizantes, religiosos, es ser del montón. Conviene que seamos discípulos, creyendo en Él, discípulos. No pongamos de pretexto, esto lo digo para explicar esto de ser solamente disertadores, interrogadores y eso. No pongamos de pretexto para ser cristianos, discípulos o miembros de una comunidad de fe el mal testimonio de otros cristianos. Me dicen a veces: oye, no has ido a la iglesia. Le digo a alguien que me encuentro fuera y que me entero que no ha ido a la iglesia. O le digo a una persona respecto a su hijo: oiga, no ha venido su hijo, su hija a la iglesia y no sé qué. Y a veces el argumento es ese: es que me dieron mal testimonio. Es que ahí en la unión de jóvenes le dieron mal testimonio a mi hijo. ¿Y eso qué? ¿Qué argumento es ese? No vale, perdóneme, ese argumento no sirve para nada. Discúlpeme, es basura ese argumento. Yo diría a cualquiera que me dice eso: si crees que no hay buenos cristianos en Oreb, pues sé uno. Seamos un buen cristiano, usted y yo. Y no critiquemos a los que según nosotros son malos cristianos. Lo que más coraje da es que siempre que alguien critica a la iglesia, él está afuera. Él está allá afuera, ni siquiera asiste. Ese a quien criticas por lo menos va a hacer bulto. Por lo menos va a ocupar un lugar para que no sea vacío el espacio. Por lo menos da una ofrenda, diezmo. No sé si da su diezmo o nomás ahí en la moneda más chica que encontró, pero mínimo tú ni una moneda chica das. Andas allá afuera gastándola y no sé dónde, dándosela al diablo porque andas en lugares impropios para un cristiano y anda criticando a los de adentro. No acepte nunca, por favor, no acepte nunca ese argumento de una persona que está afuera y que anda en el mundo. Y luego critica a los de la fe. Ahora, que en la iglesia hay malos cristianos. No, hombre, un chorro. Cada mañana en el espejo yo veo uno ahí.
Por eso vengo, por eso estudio la palabra. Por eso me quemo las pestañas por las madrugadas preparando devocionales. No sé si saben, pero los devocionales que ustedes escuchan son mis devocionales. Yo me lo digo a mí primero que a nadie. No los preparo para ustedes. Originalmente los hago para mí. Leo la Biblia y pido a Dios que me diga a mí cosas. Y luego lo único que hago es que después abro la ventana y se los comparto a todos. Pero es mi vida devocional. Es mi momento devocional, mi estar a solas con Dios. No se imagina cómo me habló Dios con el Salmo 88. Montón me habló Dios con el Salmo 88. ¿Cuántos reciben el devocional aquí? Ya saben de lo que estoy hablando. El salmo más triste de todo el salmeario. Aparentemente no tiene final feliz, aunque el día de hoy les hablé del final feliz, ¿verdad? Les hablé de por qué sí tiene un final feliz. Los que no saben de qué estoy hablando, pues deberían recibir el devocional, sería bueno. Pero ese devocional es para mí primero. Por eso, porque el del espejo es un pecador. Y si alguien de afuera dice, es que ahí está lleno de pecadores, pues yo digo, pues, sí, me cae el saco, sí, tienes razón. Sí, aquí estamos, sí somos. Pero si tú crees que debemos ser mejores cristianos, ven y enséñanos. Sé uno tú de esos. Yo sé, estoy diciendo algo a los que no están. Pero cuando se los encuentre, dígales por favor esto de parte mía, sí. Y de parte suya también. Porque hay quien se convierte en eso, en un fisgón, en un observador. Tiene el don de la evaluación. Es que mi don es evaluar a los demás. Ese es mi don. Tengo el don de discernimiento para saber quién. Es más, tengo una especie de espiritualómetro. Tengo categorías. Súper espiritual, más o menos, carnal, súper carnal, perdido. Y yo ando evaluando y así, tú estás acá, mano. Ya pasaste para acá. Tú ya te regresaste. Hay gente que se cree con derecho de hacer eso. No, vive, experimentemos. E insisto, y no cometamos el error de pensar que esto es para los inconversos, para nosotros. Más que simpatizantes, convencidos, religiosos, asistentes, seamos discípulos de verdad. Discípulos de verdad. Más que bautistas, presbiterianos, metodistas, interdenominacionales, nazarenos, Iglesia Santa Pentecostés, Iglesia de Dios en Cristo Jesús, Evangelio completo, Evangelio cuadrangular. ¿Y quién le sigo? Pero hay nombres para aventar con la mano izquierda. Más que eso, somos discípulos transformados por el Señor Jesucristo para obediencia, dice Pablo. Obedecemos. Así que atrevámonos a obedecer al Señor y seamos sus discípulos. Y pido que cada uno de nosotros analice esa área de la vida en donde debemos obedecer. Déjenme más decir dos cositas simples. Jóvenes solteros, por favor. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Qué parte de no os unáis en yugo desigual no captamos? No sé, tenemos una especie de mito en nuestro corazón los cristianos que pensamos, bueno, en mi caso Dios comprende. Traed los diezmos a la alfolí y alimento en mi casa. Y antes dice, me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y hay cristianos que dicen, bueno, sí, pero Dios sabe que yo tengo problemas y Él entiende. ¿Sí? El texto dice que qué parte de obedecer al Señor no comprendemos, no captamos. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hay que decírselo a los no sé, como 1000 que no vinieron hoy en los diferentes cultos. Eso hay que decírselo. No dejando de congregaros. Si no es el gran fórum, si no es el auditorio del Angro, es nosotros, la iglesia. Somos la iglesia. Si un día el Señor no nos permite reunirnos ni en el gran foro ni aquí, pues como dijo el hermano Elí, en la casa pastoral, no cabríamos. Pero yo imagino que ahí en el camellón, ahí nos reunimos, ¿no? ¿Qué le parece? Sirve que si vienen las grúas les hacemos meeting y entre todos y a ver si se llevan un carro, ¿no? Eso sería bueno. Estoy hablando en serio, un día sería bueno hacer eso. El hermano Mazán dice que no, pero yo digo que un día sí sería bueno hacer eso. Todos, ¿cuáles somos nosotros? Somos la iglesia, los cristianos del primer 3 siglos de cristianismo no hubo templos. No sé si sabía eso, pero se lo paso al costro. 3 siglos no hubo templos. El primero en construir un templo fue alguien que yo sospecho que no era cristiano, Constantino, que dice que se convirtió. Pero antes de eso no había un solo templo más que por supuesto, el de Jerusalén, que es el único templo que Dios ha ordenado que se fabrique. Ni había un templo en Antioquía, en Éfeso no había templos, se reunían en casas, se reunían en una escuela de un tal Tirano, se llamaba así el hermano, ¿qué culpa tengo yo? Se llamaba Tirano, en el libro de los Hechos aparece, y en su escuela se reunían, como ahora aquí nos estamos reuniendo en una escuela, se reunían debajo de un árbol. Lida, ¿se acuerdan la hermana aquella? La primera convertida de Macedonia, se reunían a la orilla del río, ahí oraban,
Allí meditaban en las Escrituras, no sé si las tenían escritas o se las sabían de memoria, pero meditaban y ahí llegó Pablo y les anuncia el Evangelio de Jesucristo. Esto es la iglesia. Pero sí, algunos no saben que hay que obedecer esa palabra que dice, no dejando de congregaros. ¿Qué parte de no dejar de congregarse? No captamos. Yo sí ya sé, claro, si lo atropella el metro, si se enferma de gastroenteritis o algo así, o le da celiaquía y está en el hospital, sí, le concedo, no venga, no asista. Pero nomás porque me dio la gana, nomás porque había partido. Para los que no saben, empatamos. Me lo dijeron. Hermanos míos, atrevámonos a obedecer al Señor y seamos sus discípulos. Ahora abordemos no una frase de nuestro hermano, el neovidente, ahora una frase de los injuriadores. Miren cómo dice, lean conmigo el texto, cómo dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. Oiga, era una injuria, era una crítica, era un golpe, ¿cómo se dice? Verbal. No resultó en alabanza maravillosa, tú eres su discípulo. ¿Qué diría el ciego? Gracias. Como Lucas Tañeda, no, gracias. Cuando le dicen, licenciado, dígame licenciado, gracias. Así dijo el ciego, no, gracias. Como, ¿se acuerdan que les he contado que a mí me dijo una señora, una persona me dijo, usted es cristiano por pura conveniencia? Yo le dije, sí, amén, tiene razón. ¿Sí conviene o no conviene ser cristiano? Y yo le quería decir, y usted sin conversa por bruta. No se lo dije, pero ya me desahogué en lo que quería decirle. Porque sí, soy cristiano por conveniencia. Y si ella sabe que es conveniente ser cristiano, ¿por qué no se convierte? Dígame usted, si no es por insensata. Digo, para decirlo elegantemente. Oiga, ¿qué tipos lo injurian? Tú eres discípulo de Jesús. Qué hermoso halago. Qué hermosa injuria. Qué maravillosa. Que nos digan esas injurias a usted y a mí. Tú estás loco, estás desquiciado. Pareces discípulo de Cristo. ¿Y usted qué dice? Amén. Seamos testigos de lo que Dios puede hacer con hechos y palabras. Este tipo fue testigo de lo que Dios hizo en su vida con hechos y palabras. Con hechos porque veía, y con palabras porque le preguntaron titipuchal de veces, pues tuvo que decirlo muchas veces. Era un ciego y se convirtió en un testigo. Había vivido de la caridad y ahora compartía el evangelio con pasión. Y lo más importante, se le notaba. Los teólogos de su época lo reconocieron. ¿No es genial eso? Los meros papafritas de la teología de esa época descubrieron, ni modo de no creerles. Deben tener razón. Descubrieron que ese individuo era discípulo de Jesús. ¡Qué maravilloso! Seamos defensores de la verdad, aunque sea impopular. Lo que Dios hizo en su vida fue tan grande que no estuvo dispuesto a callarse a pesar del peligro que le acechaba. Y no cometamos el error de creer que esta enseñanza es solo para inconversos, insisto, para gente lejana a Dios, insisto, no. Se trata de enseñanza para nosotros, desafío para los presentes. Discípulo es uno que cree y proclama. Así que un discípulo que obedece, cree y proclama. Discípulo es uno que cree y enfrenta las burlas, las críticas y las dificultades de la vida. Discípulo es uno que ha sido transformado, se porta diferente, se distingue del mundo, es decir, obedece, vive una vida de obediencia. Atrevámonos a obedecer al Señor, siendo discípulos hasta que se nos note. Insisto, no voy a decir más cosas con respecto a las áreas en las que debemos obedecer, pero pido al Señor que nos diga a cada uno de nosotros, hay algo en lo que usted y yo debemos obedecer que no estamos obedeciendo. Ser discípulos es obedecerle, experimentar al Señor en forma personal, privada, como experiencia, como vivencia, y no solamente como razonamiento y como discusión en la mente. Obedecerle en algo que usted y yo no estamos haciendo tal vez. Y pido a Dios que usted y yo descubramos ese algo en lo que debemos comenzar a obedecer al Señor. ¿Y sabe qué? Es muy importante. Déjeme le cuento una historia de la vida real que nos ayuda a entender lo importante que es la obediencia. Un piloto de una importante línea aérea de Estados Unidos, esto es de la vida real, se le quitó su credencial, su licencia de piloto. Tenía más de 14 años piloteando. Miles de kilómetros, así se mide la eficiencia de los pilotos, de vuelo. Pero se le quitó su licencia y lo mandaron a estudiar de nuevo el asunto de cómo pilotear un avión. Lo mandaron a escribir 100 veces. Esas cosas no se hacen porque, ¿saben qué hizo? No hizo caso a ciertas reglas de la aviación y a ciertas instrucciones de la torre
y se pasó del aeropuerto y fue a aterrizar a un pequeño aeropuerto de avionetas a 50 kilómetros de distancia. Como ya iba bajando y era una nave muy grande, ya no podía regresarse, y entonces, y además hay ¿cómo se llama? Hay tráfico de otros aviones, y entonces tuvo que seguir bajo y terminó aterrizando en un aeropuerto de avionetas. Le quitaron su licencia de piloto y lo mandaron a estudiar de nuevo un año para volver la licencia. Pero el pueblito donde aterrizó, donde estaba la pista de aterrizaje, era un pueblito de, ¿cómo se dice?, de granjeros. Había avionetas que fumigaban y demás. Y ahí donde aterrizó, los del pueblo lo hicieron su héroe. Le pusieron su nombre a una calle del pueblo. Eran 300 habitantes. Era su ¿cómo se llama? Su pista para sus avionetas de fumigar y esas cosas. Y mandaron una carta firmada por los 300. Hasta los niños firmaron a la línea aérea diciéndole: oigan, ¿qué les pasa? Perdónenlo, es un héroe. Imagínense aterrizar semejante avión en una pista tan chiquita. Tuvo que ser muy listo para hacer eso. La línea aérea dijo: puso en riesgo de perder la vida a 300 y pico de pasajeros por creerse muy salsa, por creer que sabía más que la torre de control y que las reglas de la aviación. No merece ser piloto en este momento hasta que estudie y se humille otra vez. Los del pueblo le hicieron una estatua, ahí está todavía, como un gran héroe por haber hecho semejante cosa. ¿Sabe a qué se parece esto? ¿Por qué puse este ejemplo? Hermano mío, aunque algunos cuantos amiguillos que tú y yo tenemos nos aplaudan, delante de Dios estaremos en problemas si no obedecemos a su palabra. De repente hay cosas que hacemos tú y yo que la gente nos aplaude y no son correctas. Estoy seguro que el chisme, la mayoría lo aplaude. Pocas personas son las que le dicen a alguien que te va a contar un chisme: no me hables eso, por favor. Detente, no me digas más. Cállate, no me digas más. No me contamines. Casi nadie hace eso. Porque a la mayoría nos encanta oír chismes. No importa cuánto nos aplaudan. No importa si hacen una estatua de nosotros en un lugar por algo que hicimos. Si Dios dijo que eso no se hace, o que eso se hace de otra manera, es Dios quien tiene la última palabra. Es a Él a quien obedecemos, no a mis amigos, no a los que me aplauden alrededor. Así que tengamos cuidado con eso. Atrevámonos a obedecer al Señor y vivamos la bienaventuranza de ser sus discípulos. Y recuerden que eso de ser sus discípulos es ser obedientes. Ve y lávate al enviado, al estanque Siloé, el enviado. Y él fue, lo hizo, obedeció y terminó viendo, regresó viendo. Y ahora una vez más cree en el Hijo. ¿Quién es? ¿Dónde está para que crea? Otra vez ganas de obedecer. Soy yo el que está frente a ti. Pues creo y paz. Obedece. Esa fue su victoria, la obediencia al Señor. Y los otros, ¿cuál era su gran orgullo? Discutir, hablar, religiosidad, doctrinas, ideas. Y ni siquiera doctrinas sanas. Era legalismo puro, era tradicionalismo puro lo que estaban discutiendo. Y Jesús dijo, el Señor dijo: no ven nada. Aunque creen que ven, no ven nada. Y esos se perderán, se condenarán. Hermanos, atrevámonos a obedecer al Señor y vivamos la bienaventuranza de ser sus discípulos. No sé en qué área de la vida usted está pensando, pero pido que piense usted con sinceridad en qué cosa estoy haciendo en desobediencia al Señor. ¿Qué cosa no estoy haciendo que debo hacer? ¿Qué cosa estoy haciendo que no debo hacer? Joven, adulto, todos nosotros pensemos en eso y seamos discípulos, que es sinónimo de ser obedientes, que es sinónimo de convertirnos, que es sinónimo de ser sanados de nuestra ceguera, que es sinónimo de ser transformados por el Señor, como este hombre de esta historia que hemos estudiado desde la semana pasada y que hoy culminamos entendiendo todas sus enseñanzas. Señor Santo, bendícenos, por favor. Te doy gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos esta palabra tuya, Señor. Gracias por ese hermano, al que seguramente será muy lindo ver en el cielo un día, platicar con él, reírnos con él de cómo puso en peligro y en vergüenza a los religiosos de su época. Señor, gracias por el desafío que nos haces a obedecerte. Te pido, Dios, que mis hermanos y yo seamos sensibles a tu voz y seamos discípulos, es decir, seamos obedientes. Vivamos tu voluntad, Señor, en esa área en particular. Pido, Dios, que tú seas quien ponga en el corazón de mi hermano, mi hermana, en su mente, de mi hermano joven, de mi hermano adulto, de mi hermano anciano,
ponga, Señor, en la mente de cada uno de nosotros esa área de la vida en la que debemos obedecerte. Y bendícenos, Dios, para vivir así como tú quieres. Dígaselo, hermano, al Señor, por favor, ahí en su corazón, que usted toma una decisión. Allí en el interior de su corazón, dígale: Señor, quiero obedecerte, quiero ser tu discípulo, quiero vivir para ti, Señor. Transfórmame un poco más. Señor, escucha a mi hermano, mi hermana. Bendícenos, por favor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. A menudo leemos en Malaquías un pasaje acerca de las ofrendas, pero hoy, como hemos hablado de la obediencia, mis hermanos, lo voy a leer un poquito más completo a un pueblo que se lo escribió Dios en su tiempo de desobedientes. Y les dijo así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ofrendemos y diezmemos ahora en obediencia a nuestro Señor, hermanos. De Jehová morará bajo sombra de poder. Mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien yo confiaré. El Señor me librará del malo. Por siempre mi esperanza guardará. Al que habita al abrigo de Jehová bajo sombra de poder. Mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien yo confiaré. El Señor me librará del malo. El Señor no me abandonará. Protegerá mis pasos, Él por siempre mi esperanza guardará. El día de mi aflicción, sus ángeles mandará que guarden mi corazón, porque yo suya soy. El día de mi aflicción, sus ángeles mandará que guarden mi corazón, porque yo suya soy. El día de mi aflicción, sus ángeles mandará que guarden
por siempre mi esperanza guardará. Él por siempre mi esperanza guardará. Oremos, hermanos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de ofrendar. Señor, por este acto, Señor, de adoración a ti. Gracias porque has puesto en nuestros bolsillos bendiciones y hoy podemos traer, Señor, la gratitud. Bendice, Señor, las familias de Oreb, que nada falte en nuestros hogares. Bendice el ministerio de esta iglesia, Señor, y que este dinero sirva para seguir extendiendo tu reino. Gracias, Señor, por este tiempo, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Detengamos un momento los anuncios, hermanos, por favor. Pueden pasar, hermanos diáconos. Y bienvenidos todos, hermanos. Nos hemos dado la bienvenida. Bienvenidos todos. Qué bueno que estamos juntos. Alguien nos visita que no es de esta iglesia, pero hoy está con nosotros, por favor. Se pueden poner de pie, por favor, los que son visitantes. Vienen de otra iglesia o de ninguna iglesia, pero hoy fueron invitados. Pueden ponerse de pie, por favor. Qué bueno que están con nosotros. En esta hilera tenemos aquí unas personas. Sus nombres, por favor. Jackie, su hija. Qué gusto, Jackie, que está con nosotros. Te bendiga mucho. Bienvenida. Pueden saludar a Jackie, hermanos, los ahí cercanos, tiendan su mano, salúdenle. Y luego allá atrás tenemos también una persona. ¿Cuál es su nombre? Sí. Esther, ¿de aquí de México es usted? Bienvenida, Esther. Qué bueno que nos acompaña. Pueden saludar a Esther, hermanos, también los que están cercanos. Y luego allá en la parte de arriba, ¿cuál es su nombre, por favor? Ada, ¿de aquí de México? De Chihuahua, la Tierra Santa. Dios le bendiga mucho. Bienvenida. Qué gusto que está con nosotros, paisana. Saluden, por favor, hermanos, a mi paisana. A lo mejor nos trajo queso, carne seca o algo así. Dios le bendiga mucho. Qué bueno que está aquí. Y luego de este lado tenemos aquí, hermanos, ¿quién nos presenta a quién? Hermana. Qué gusto que estén con nosotros, Mari y Víctor, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. Pueden saludar, hermanos, a este par de esposos. Saludos en nombre del Señor. Los ahí cercanos, tiendan su mano, por favor, los de atrás, porque los de adelante son los de comunicación y están ocupados. Y luego tenemos más gente acá. Sí, acá. ¿Quién nos presenta de este lado? De Morelos, de la Iglesia Bautista Qué bueno que están con nosotros. Sus nombres, por favor. Silvia, Abner, Américo. Bienvenidos. Qué gusto que están con nosotros. Pueden saludar a nuestros hermanos en Cristo. Qué bueno que nos acompañan. Y luego acá tenemos también Mariana y Brandon, de aquí de México. Bienvenidos. Qué gusto que están aquí. Siéntanse en casa, por favor. Saluden, hermanos, a Brandon y Mariana. Y luego también aquí dos jóvenes. ¿Ya los presenté? Sí, ya. Allá tenemos junto a Ponchito, hermana, su nombre. ¿De aquí de México? Qué gusto que está con nosotros. Dios le bendiga. Gloria a Dios, amiga de la infancia, o sea, hace meses, ¿verdad? Hace poco. Cualquier añitos. Bienvenidos, bienvenida, Dios le bendiga, qué gusto que están nosotros. Salúdenla, por favor, hermanos Anayeli, qué gusto que nos acompañe. Todos los demás somos de casa. Amigos que nos visitan, les dimos una papeleta. Llénenla, por favor. Y la pluma se la pueden quedar. Y luego a la salida, bajando en el vestíbulo, ahí hay una mesa, ¿sí, hermanos? ¿Es mesa? Hay un lugar donde usted puede pasar a depositar su papeleta y tenemos algo más que regalarle. Por favor, no se vaya sin pasar allá a la mesa de visitantes. Qué bueno que está con nosotros. Y hermano, salude al vecino, dígale cómo estás, al de al lado. Hermano Yani, qué bonita vino hoy usted. Que los bendiga, muchachos lindos. Qué gusto. Sí. Hermanos, vamos a orar para despedirnos y les pedimos, mi esposa y yo, una oración muy especial por nuestro hijo Elí. El día de mañana lo operan. Él ha tenido hace tiempo un problema con su nariz, su tabique nasal, y no quiere irse a este viaje, a esta aventura de ir a estudiar a Estados Unidos, su maestría en teología, y así enfermo con esa situación, que el doctor hace muchos años que le dice que debe operarse, pero no había querido, pero mañana lo operan. Entonces les pido que oren por él. Va a estar, como se dice, fuera de... Por eso dijimos en lunes, para que no haya muchos domingos en los que no pueda estar aquí participando, pero oren por él. Seguramente va a cantar
mucho mejor después de operado, y le van a arreglar la nariz un poco. No es cierto. No es cierto, ya la tiene bonita, digo yo. Entonces, pero oren por él, por favor, para que esté bien de salud, la operación sea un éxito sin problemas. Vamos a orar para despedirnos. Sí, hermano. Para salir usted del estacionamiento debe pagar la cuota mínima ahora abajo, ¿verdad? También ahí en el vestíbulo hay en la barra, o sea, atrás de unas mamparas que están ahí con dibujos, que por favor, con mucho respeto, no quitemos nada, no movamos nada, por favor. Pero ahí en la barra, ahí está el sello para que usted pague su estacionamiento y pueda salir sin problemas, ¿de acuerdo? No, afuera no se puede pagar eso, tiene que ser ahí. A los que les cobran la entrada, ya está. No está sellado, ya está bien. Si le pagaron la entrada, no se preocupe, ¿de acuerdo? Muy bien, puestos de pie, vamos a orar para despedirnos. Hermano Eli, la alegría del Señor. Cántenos antes de su operación para saber cómo canta después. Diríjanos. Perdón, hermanos, siéntense, estoy confundido yo. Los anuncios. Sí, es que los de atrás no ven. Tendremos bautismos el domingo 25 de junio a las 8 horas en las instalaciones base. La reunión de los más 30 será el sábado 24 de junio a las 19 horas en las instalaciones base. No faltes. Fuego Nuevo tendrá su reunión el lunes 26 de junio a las 17 horas en las instalaciones base. Asiste. El coro infantil te invita a participar en sus audiciones. Si tienes entre 5 y 12 años, te esperamos el domingo 25 de junio y el domingo 2 de julio a las 8 horas en las instalaciones base. Tienes que llevar preparada una canción de cualquiera de los 2 discos anteriores. Acércate con Marian para recibir instrucciones. Asiste. Participa en nuestras actividades. Y también les digo, hermanos, que el día de hoy por la tarde no hay culto juvenil. Razones obvias, debes estar con tu papá, ¿de acuerdo? Felicitarlo, abrazarlo, darle un buen regalo, un asador de gas sería buena idea, un Ferrari rojo, un reloj Montblanc, cualquier cosa. Puesto de pie, vamos a orar para despedirnos. Regale afecto, no lo compre, dice mi esposa. Puesto de pie, cantaremos la alegría del Señor después de orar. Señor Santo, gracias por desafiarnos a obedecerte, cosa que nos conviene a nosotros, cosa que nos puede hacer felices y nos puede hacer mejores personas para anunciar a este mundo, Señor, tu verdad y pues hacer algo mejor en esta tierra, Señor, que lo que está pasando ya. Úsanos, Dios, para transformar la sociedad en que vivimos. Bendice cada familia, Señor, bendice especialmente a los papás, por favor. Y otra vez te pido, bendice a la familia Ramos, a Betsabé, bendice a la hermana Teresita y bendice, Dios, por favor, a Wendy, a su familia, y bendice a Juan Carlos Navarro, su esposa, a sus hijos, Dios, a Sammy. Como dice Juan Carlos, está en tus manos ese niño. Haz con él lo que quieras, Señor, pero bendice esta familia de siervos tuyos. Y al salir de aquí, Señor, cuídanos, protégenos, que ninguno de este rebaño sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Por favor, protege el salario, el trabajo, el negocio, la empresa, el empleo de cada hermano y hermana, y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Proclamemos entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Oreb, hemos sido puestos por Dios en esta tierra para vivir en obediencia al Señor como discípulos hasta que se nos note, para que otros también quieran seguir al Señor. Cantemos y nos vemos aquí la próxima semana. Seamos puntuales. Fuerza, a Él toda honra y toda gloria, todo dominio y majestad le pertenece, a Cristo para siempre, amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, a Él toda honra y toda gloria, todo dominio y majestad le pertenece, a Cristo para siempre, amén. Celebra al Rey, exalta al Rey, mueve el cielo.
Amén. Dios los bendiga, hermanos.